tal? Buenos días, bienvenidos a otro nuevo video. Este es un video corto, es un video sencillo. Más que nada es un video de agradecimiento para todos los miembros del Club Grand Am, del grupo de Facebook, que siempre han estado desde un principio ahí apoyándonos en este proyecto que tenemos tanto mi amigo José Alberto García Espinosa y yo. Él tiene su grupo que se llama Somos Grand Am y el mío es Team Grand Am. Aquí abajo les voy a estar dejando el link de los dos grupos para que vayan, envíen su solicitud y con gusto se las vamos a recibir. Ahí todos son bienvenidos. Si hay, por ahí tenemos algunos que no tienen un Grand Am, por ejemplo, un amigo tiene un Bonneville, varios amigos tienen Grand Prix. A lo mejor después se nos unen, no sé, Sunfire o algún otro tipo de Grand Am, también son bienvenidos. Estos dos grupos son básicamente de Grand Am, pero tampoco les hacemos el feo a otros modelos de la marca Pontiac. ¿Por qué? Porque queremos formar un grupo fuerte, sólido, y pues creo que lo estamos logrando, vamos por buen camino. De hecho, esos grupos se caracterizan porque siempre ha habido buena convivencia. A lo mejor ahorita no tanto porque no somos totalmente conocidos, no somos muchos como pues ahora sí que en otros grupos que ya son más de 1000 o 2000 miembros y ya se conocen más, ya saben qué onda. Entonces esto es lo que queremos formar en este grupo, esa solidaridad, esa unión grupal, confianza, que todos estemos bien. ¿Por qué? Porque a todos nos une esta marca, este modelo de carro. Y pues hay muchos que, bueno, les comento, por ahí alguien me comentó, oye, ¿cuánto me recomiendas vender mi carro? A lo que le respondí, este grupo está hecho para alentar a que arreglen sus naves, a que no las dejen caer, a que las mantengan todo el tiempo posible. No para decirte, no, pues yo te recomiendo que lo vendas en tanto, porque no, no es el tema del grupo. Para eso hay muchos grupos de compraventa de autos. Entonces en este grupo de lo que se trata es de alentar. Y como yo les comenté por ahí en un video, en un comentario, no recuerdo muy bien, muchas veces yo veo mi carro y digo, no, me da hueva, no le voy a hacer nada. Pero con solo ver la historia, la foto, el video de algún compañero que haya subido algo, yo, no, se ve chingón, pues yo le puedo hacer eso también a mi carro. A lo mejor no igual, en otra forma, para que no se vea ahora sí que le estoy copiando, o tal vez igual en estos grupos. No, hasta ahorita no ha habido ningún conflicto de, es que me copiaste, sino al contrario, a lo mejor sería para esa persona un orgullo que haya sido la inspiración de otra para que le hayan hecho eso a su carro. Entonces, como les comenté, a veces que yo digo, no, pues ya, no le voy a hacer, pero nada más con ver videos o ver una imagen, digo, chinga, se ve chingón, lo voy a hacer yo. Entonces te inspira, a lo mejor ni siquiera se lo hace. Si él le hace algo en la puerta, a lo mejor tú ni siquiera le haces en la puerta, sino nada más con la inspiración que te da de venir al carro y ver qué le hace falta y se lo arreglas. Por ejemplo, no sé, muchas veces, o si les ha pasado, tienen un foco fundido y por decidiosos no se lo arreglan. De repente ven un video que les inspira o les motiva algo, y vienen y de la nada lo empiezan a cambiar, y al final del día su carro queda chingón con su foquito nuevo. Y pues de eso se trata este grupo, de motivar. También yo en mis videos de YouTube estoy tratando de subirle lo que le modifico al carro, lo que se le va arreglando. Y pues espero los esté motivando. Muchos comentarios sí me han dicho, ¿sabes qué? Gracias a tus videos logré solucionar mi auto, o me llamó la atención y se lo hice yo y también quedó chingón. Y pues eso me da gusto, porque de eso se trata tanto este grupo, Team Grand Am, como el de Somos Grand Am. Los dos se tratan de eso, de motivar a la gente, de no dejar caer estas naves, ni deshacerse de ellas nada más porque se les calentó o tiene un problema grave. Pues no, lo más fácil lógicamente sería, ¿sabes qué? Lo desarmo, lo vendo por piezas y me compro otro, porque esto es muy chafa. Y pues no, amigos, de lo que se trata es de, se desmadró, ni pedo, le vamos a sufrir, le vamos a chingar más, pero tenemos que levantar esta nave. Espero estas pequeñas palabras los motiven a no dejar caer sus naves. Y pues bueno, el motivo de este video es porque les voy a mostrar qué pinche calidad de naves hay en estos grupos. Ahorita las van a ver, porque en realidad
hay banda que tiene unas naves muy chingonas y hay banda que por el momento no, pero yo sé que también las van a dejar chingonas. ¿Por qué? Porque como les comento a un principio, se veían sus naves sencillitas, bien cuidaditas, limpiecitas, pero a raíz de que han estado en este grupo se ha visto que sí se les está motivando y poco a poquito le van haciendo unos cambios que se van viendo bien perros sus carros, la neta. A veces que hasta yo pienso que creo que el mío es el más culerito de todos, pero la neta, sí hay unas naves bien perras. Entonces, amigos, los dejo con este pequeño clip de toda la banda de... Bueno, no toda, pero muchos participaron en una dinámica que subí. Si tú quieres enterarte de esto o no estás enterado, aquí abajo te digo, estoy dejando los links del grupo de Somos Grand Am de mi amigo Jorge Alberto García Espinosa y de Team Grand Am, que es el de un servidor. Y ahí personalmente les estamos aceptando sus solicitudes. Entonces vamos a ver este clip, vamos a ver estas pinches naves y regresamos a despedir el video. Deleítense la pupila, carnales. Están bien chingonas esas naves, ¿no? O cómo las vieron. Hay, como les comento, hay unos que les falta, pero ahorita les están quedando bien perras. Hay unos que llaman muy avanzados y no, ya son otro pedo de naves. Y entonces, para despedir este video, lo que yo les comento es: no dejen morir sus naves, carnales. Mejor échenle ganas, levanten esas naves, porque a mí, en lo personal, les puedo decir que estos autos te regresan la inversión. No te la regresan en efectivo, pero te la regresan en satisfacción de cuando te sientas y manejas esta nave. El espacio, la comodidad, la potencia que te brinda este tipo de carros. Pues a lo mejor
hasta cierto punto no se puede comparar con ningún otro carro. Y por ahí les comenté, son carros viejos, pero tampoco se dejan intimidar tan fácil por carros nuevos. Yo he parado el carro al lado de carros nuevos que se ven más agresivos y la gente sigue volteando a ver estos. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía les llama la atención, o la mayoría les llama la atención los autos viejos. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, tienen algo tienen los carros viejos que no tienen los nuevos. A lo mejor los nuevos necesitan más tiempo para forjarse una historia, una leyenda, que estos carros viejos en la actualidad ya se la hicieron. Entonces, aún los voltean a ver. Y para mí, pues, me declaro fan de los autos viejos y me declaro fan de la marca Pontiac. Porque para mí es más satisfactorio levantar un carro viejo a traer un carro nuevo que ni siquiera testigos te prendan. Es un carro aburrido. Entonces estos carros te prende el check y dices, a huevo, ya tengo para entretenerme arreglándole esa falla, aunque sea lo más sencillo, lo más cabrón. Dices, el carro me tiene entretenido, te genera esa conexión con el carro, porque si no le funcionan, bueno, más bien si le funciona todo, no le falla ni madres, ¿qué van a hacer? Llegan a su casa, lo estacionan, se meten y van a salir y me toca lavarlo. Lo lavas, ya queda chingón y ya. Más sin en cambio estos carros, pues siempre, como siempre están generando alguna fallita, algún detalle, siempre tienes esa conexión con tu carro. Entonces amigos, pues como les comenté, no dejen morir estas naves. Estas son una pinche chulada para mí, la verdad, y creo que para muchos de ustedes, porque lo están demostrando en los grupos. Entonces, sin más que decir amigos, espero les haya gustado este pequeño video. Vayan a suscribirse, denle like, compartan. Ya cada vez somos más y me están apoyando un chingo con esos temas. Aquí abajo están como les comenté, las redes sociales, los links de los dos grupos. Vayan, échenle un lente, manden su solicitud. Si no tienes un Pontiac Grand Am, también eres bienvenido. Nada más ingresas y te presentas con una foto con tu nave y de dónde eres, y es lo único que tienes que hacer. Entonces amigos, sin más por el momento, me despido. Esperen el próximo video, ya se viene ahora sí la pintada de alfombra y la pintada de algunas piezas. Estén atentos, cuando se suscriban activen la campanita para que les llegue la notificación de que acabo de subir video. Entonces amigos, me despido, espero les hayan gustado estas naves y nos vemos a la siguiente.